Eh, Buenas tardes, compañeros. Bueno, ya buenas noches. Vamos a resolver el problema del práctico que le di al ingeniero. Si alguien quiere unirse para que les acepte, me avisan porque mi computadora está atrás y ahorita estoy grabando con mi teléfono. ¿Ya? ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. Ya. Muchas gracias. Bueno, el problema número 1 dice un ciclo lineal de refrigeración por compresión de vapor que usa un refrigerante 134A como fluido de trabajo. Mantiene un condensador a 1000 kilopascales. Eso quiere decir que es a 1 megapascal, ¿no? Y el evaporador es a 4 grados Celsius. Nos dice que determinemos el funcionamiento del sistema y la cantidad de potencia necesaria para proporcionar una carga de enfriamiento de 400 kilowatts. ¿Qué significa la pregunta número 1? El coeficiente de funcionamiento, el CF, como siempre lo hemos visto, arriba obtenido sobre lo abajo invertido, ¿no? Y el inciso B, la cantidad de potencia necesaria para un enfriador, es decir, el evaporador hace un enfriamiento de 400 kilowatts y quiere saber cuánto de motor, es decir, cuánto debe ser el compresor para ese tipo de enfriamiento. Ahora la pregunta es, un ciclo lineal, yo lo que estaba pensando, ahí se pudo haber equivocado el ingeniero, o al momento de escribir o algo, no puede ser ciclo lineal, puede ser ciclo ideal. Pero es una pregunta, así que vamos a hacerlo. Como datos que tenemos, dice que es un ciclo de compresión de vapor, y nosotros sabemos que es el normal. Dice que mantiene refrigerante 134A. Mantiene a un condensador 1000 kilopascales. Y el evaporador 4 grados Celsius. Determine el coeficiente de funcionamiento y la cantidad de potencia necesaria, es decir, el W, para un enfriamiento. Eso quiere decir el flujo calorífico, ¿no? O el efecto refrigerante, que es lo mismo para el evaporador, de 400 kilowatts. Grafiquen el diagrama pH. Presión versus entalpía. Ahora, como es un proceso ideal, eso quiere decir que es como cualquiera de los otros ejercicios que hemos estado haciendo o yo explicando en los videos. Por ende, nosotros vamos a asumir que la entropía de entrada es igual a la entropía de salida. Es decir, entropía 1 igual a entropía 2. La entalpía 1 igual a la entalpía 2. ¿Por qué? Porque como es un ciclo ideal de refrigeración por compresión, eso quiere decir que es el normal, el estándar, ¿no? Sabemos que es así. Si es pH, abajo el evaporador y arriba el condensador. Y la línea de estado del compresor. Nada más sería. Ese sería el gráfico estándar, ¿no? Por compresión. Ahora vamos a resolverlo.
Me avisan si alguien quiere unirse para que yo luego volver a mi computadora. Entonces, como nosotros sabemos que principio dice se mantiene a un condensador a 1000 kilopascales. Es decir, que el condensador, ¿cómo lo ponemos? A ver. ¿Cómo lo ponemos? Vamos a ponerlo, vamos a hacer primero la gráfica para hacer más fácil. Listo, vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a hacer el gráfico. El gráfico que es presión versus entalpía. Vamos a hacerlo más pequeño. Como yo ya les expliqué, el gráfico lo hago siempre para guiarme dónde están los estados. Para guiarme dónde están los estados. Entonces, como es presión versus entalpía, aquí va a haber el estado número, bueno, el condensador. Y abajo el evaporador, junto con su compresor. Listo. Y la línea de temperatura hacia arriba, junto con la línea de estado. Bien, y su respectiva válvula, ¿no? Ahora, haciendo el ejercicio, vamos directo al enunciado y vemos. Dice que, que utiliza un refrigerante 134A como fluido de trabajo y mantiene un condensador a 1000. Eso quiere decir que 1000, vamos a poner, no sé, aquí vamos a poner 1, 2, 3 y 4. 4 estados. En el estado 1 y 2, en el estado 1 va a ser vapor recalentado. En el estado número 2 va a ser vapor, va a ser líquido saturado. En el estado número 3, Peter, disculpa que te interrumpa. Hay gente ahí esperando a que le permitas el ingreso. el estado número 3 es mezcla, ¿no? 0 menor que X menor que 1. Y el estado número 4 va a ser vapor saturado y seco. Ya, una vez que ya tengo los estados, vamos a ver dónde se unen las entropías y la entalpía. Como es un estado ideal, la entalpía 2 es igual a la entalpía número 3. Ahora, como es un compresor, vamos a ver que la entropía 1, que la entropía 4 es igual a la entropía 1. Y ya en base a eso, ya tenemos casi hecho el gráfico, solo falta poner los datos y claramente
Lo vamos a obtener resolviendo los estados. Eso es de forma mecánica, siempre va a ser así. El evaporador abajo y el condensador arriba. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el ejercicio que estás haciendo? Disculpa. El 1 dice un ciclo lineal de refrigeración por compresión. El 1. Ya, gracias. Hallar el coeficiente de funcionamiento y la cantidad de potencia necesaria para proporcionar el enfriamiento de 400 kilowatts. Ahora, en base a eso, vamos a hacer los estados. No se preocupen, la clase igual está grabada, lo voy a subir al finalizar y mañana ya va a estar listo. En base al gráfico para guiarnos, yo puse como estado número 1 que sale del condensador y cuando, que sale del condensador, ¿sí? ¿Será que puedes aceptar a Kenro, compañero, por favor? ¿Sí? Ya. Entonces, como sale del compresor, el vapor recalentado, el estado número 2, sale del condensador al líquido saturado. Y sí, el estado número 3 sale del condensador y como es un estado, como es una compresión estándar, sí o sí va a entrar a una válvula para entrar a un condensador, sí o sí. Y ustedes me preguntarán por qué sí o sí tienen que entrar a una válvula para luego salir a un vapor saturado y seco. Eso en el ejercicio que yo he estado viendo ustedes, la respuesta está en el ejercicio número 5, cuando nos dice comparar el coeficiente de funcionamiento de un ciclo de refrigeración húmeda, refrigeración de compresión húmeda. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en el estado número 1, sale del compresor. Pero en el enunciado nos dice que en el condensador se mantiene el refrigerante a una presión de 1000 kilopascales. Nosotros, si bien no manejamos el gráfico, yo directamente les podría decir que aquí es 1000 kilopascal. Pero ustedes se preguntarán por qué. Porque aquí vamos a ver el condensador. Condensador, aquí el compresor, aquí la válvula y aquí el evaporador. ¿Ese ejercicio es ciclo de Carnot o es estándar? Ciclo estándar de compresión de Carnot. ¿Por qué estándar? Porque el ejercicio nos dice lineal, pero eso también se lo puede tomar como ideal, ¿ya? ¿Por qué no es el ciclo de Carnot el normal? Bueno, el primero, ¿no? Porque nos dice ideal. Solo por esa palabra, nosotros la vamos a tomar como si fuera un ciclo, el normal, el que hacemos nosotros siempre. Ahora, como les dije, que en el enunciado dice que mantiene al refrigerante en el condensador a 1000 kilopascales. Y entonces, como a la salida del compresor es vapor recalentado, y como lo vimos en el gráfico, viene una línea constante de 1000, es decir, que a la salida del compresor va a ser 1000. ¿Se entendió, no? Ahora, en el condensador a la salida, igual va a ser presión 1 igual a presión 2, que es igual a 1000 kilopascal. Listo.
y el evaporador a 4 grados Celsius. Entra una mezcla, baja la presión, pero nos dice que al entrar al evaporador, el refrigerante se mantiene a 4 grados Celsius. Es decir, que a la entrada del evaporador, tanto igual a la salida, va a ser 4 grados Celsius. Es decir, que en el estado número 3 va a salir como 4 grados Celsius en temperatura, ¿no? Entonces va a ser así. Estado número 1, estado número 2, estado número 3 y estado número 4. Así de sencillo. Lo voy a borrar. Igual no se preocupen, el gráfico, la reunión está siendo grabada. Entonces ya tenemos el No estado hay número... ningún problema si yo ponía que el estado 1 está a la entrada del compresor, ¿no? No hay problema, es como yo lo estoy tomando. Puedes Ya. poner el 1 aquí, porque necesito empezar. Eso es más, no muy necesario, solo es para poder empezar. Ya. En el estado número 3 es mezcla, cuya temperatura es 4 grados Celsius, al igual que la salida del evaporador. 4 grados Celsius. Tienen su tabla, ¿no? Yes. Bueno, entonces, como yo les he estado explicando en los anteriores videos, a mí me gusta empezar por líquido saturado o vapor saturado y seco. ¿Por qué? Por simples razones. Es decir, que aquí en el vapor recalentado nosotros vamos a necesitar dos datos. Es decir, puede ser la entalpía, la entropía. Pero ahorita nosotros no la tenemos. O sea, es decir, que no podemos entrar al vapor recalentado primero. Sí podemos, pero va a ser un proceso largo. Y mejor, más fácil y más rápido, entrar por vapor saturado y seco o líquido saturado. Y como nosotros sabemos que es 134A, refrigerante 134A. Vamos a sacar, nos pide en el gráfico es presión versus entalpía. Con la presión y sabiendo que el estado va a salir líquido, saturado y seco, nosotros vamos a entrar y ver la temperatura 2, que es igual a la temperatura de saturación, la entalpía 2, que es igual a la entalpía del líquido, la entropía 3 es igual a la entropía de líquido. ¿Cuánto es la temperatura de saturación a 1000 kilopascales? 39,37. 39,37 grados Celsius. La entalpía 2, que es igual a la entalpía del líquido, 107,32. 107,32. ¿Cómo Kilojoules. es? ¿Perdón? Kilojoules por cada kilogramo. Kilojoules por cada kilogramo. ¿Y la entropía del líquido? 0,39. 18,9. Y como es entropía, kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Bien, ya acabamos el estado número 2. Ahora ustedes se dirán, ¿por qué yo utilicé la entropía del líquido? Yo utilicé la entropía del líquido por el estado mismo, que es líquido saturado. Ahora,
vamos a hacer la misma hoja que sacamos, vamos a hacer el estado número 4. Sabiendo en qué está el estado que está en vapor saturado, nosotros vamos a sacar la temperatura. Bueno, vamos a entrar con la temperatura y vamos a sacar la presión número 4, que es igual a la presión de saturación. Vamos a sacar la entalpía número 4 y la entropía número 4. Ahora, como antes utilizamos entropía del líquido, nosotros vamos a utilizar entropía de vapor y entropía de vapor. ¿Cuánto es vapor saturado y seco? Bueno, en la misma hoja, una temperatura de 4, ¿cuánto es su presión? 337,90. Kilopascal. La entalpía de vapor, 252,77. ¿cómo? 77. Y la entropía de vapor, 0,92. dice que tenemos poco tiempo. 0,42, igual creo que entran al mismo link. 0,92. 92.7. 92 otra vez. 92 antes de 7. Bien. Ya no voy a poner las unidades porque está aquí y no entra espacio. En el estado número 3, que es mezcla. En el estado número 3, claramente es en la misma hoja que sacamos el estado número 2 y el estado número 4. Pero nosotros vamos a sacar Vamos a sacar a ver, una pregunta capciosa. Entonces, tenemos otro dato aparte de la temperatura, La entalpía. la entalpía. Pero ¿cuál entalpía? La entalpía 4. ¿En cuál estado? En el estado número 3, que es mezcla, que por ser una compresión estándar de vapor, tiene una válvula y es ideal. La entalpía La 2. entalpía 2 y 3 serían las mismas. Bueno, Exacto. La entalpía 2, bueno, en pocas palabras, que la entalpía 3 del estado es igual a la entalpía 2. ¿Por qué? Porque hay una válvula. 107,32. Bien, pues entramos con eso. ahora entramos con la temperatura número 4, perdón, mejor dicho, con la entalpía 107,32. Y sacamos la presión y la temperatura de saturación. La entalpía líquida. Eso es ¿Cuánto es la para, entalpía? bueno, eso es para sacar su título, pero aquí no nos está preguntando su título, ¿o sí? No, ¿eh? Bueno, si quieres podemos hacerlo, Si querés pero te digo el título yo directo. no lo veo necesario. El título es igual a la entalpía que se está pidiendo el título, entalpía de líquido sobre entalpía de vapor menos entalpía de líquido. ¿Sí o no? A ver. Pero esto yo lo veo un poquito innecesario porque no nos está preguntando. Es un poquito perder el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ocupar solo temperatura, entalpía y presión. Porque nos está pidiendo un gráfico de presión versus entalpía. ¿No ves? Pero lo vamos a hacer. Presión versus entalpía, sí, correcto. Y entalpía de vapor. ¿Cuánta es la entalpía de líquido en esa temperatura? 57,25. 25. Sí. Y la entalpía de vapor,
252,77. Bien, ahora nosotros hacemos poner los datos. 107,57,25 sobre 252,77 menos 57,25. ¿Cuánto sale? 0,25, 60, ¿Sí? 0,2560, 86, Eso quiere decir que su título es del 25,661 porque es 60-80, 60-80, 61%. Nada más sería. ¿Su presión de esa temperatura cuánto es? 337. ¿Lo ve? Sí. 337,90 para 4 grados. Sí. Presión 4 es igual a presión número 3. ¿Por qué? Porque es a la salida de la válvula y a la entrada del evaporador. ¿Ya? Ya tenemos todo eso. Y la entropía, bueno, igual no lo veo necesario porque en el gráfico, bueno, lo que nos está preguntando es el gráfico de presión versus entalpía. Ahora, ¿lo vieron? Nosotros hicimos este trabajo innecesario. ¿Por qué? Porque solo vamos a ocupar temperatura, entalpía y presión. Ustedes le pueden preguntar al ingeniero, disculpe ingeniero, ¿es necesario sacar, estando en el estado de mezcla, su título? Si el ingeniero dice, sí, es necesario porque tiene que estar ahí para saber su rendimiento, ustedes lo ponen. No es nada malo, pero yo lo veo innecesario porque no lo vamos a ocupar para hacer el gráfico o para responder la pregunta. Ahora, en el estado número 1, que es a la salida del compresor. A la salida del compresor, nosotros tenemos su presión, que es de 1000 kilopascales, presión 1. Como es ideal, nosotros sabemos que la entalpía entropía de entrada es igual a la entropía de salida en un compresor ideal. Ahora, ¿cuál es la entropía de entrada? ¿A dónde al condensador? Compresor. Estamos en el vapor recalentado. La entrada del compresor. ¿Cuál es su entropía a la entrada del compresor? Que es a la salida del evaporador, ¿no ven? 4. Entonces, eso quiere decir que la entropía 1 es igual a la entropía número 4. ¿Por qué? Porque es a la salida del evaporador y también a la salida del compresor, que es 0,92927. Ahora vamos a ver a lo que nos preguntan. Nos está preguntando el coeficiente de funcionamiento. El inciso A, el coeficiente de funcionamiento o coeficiente de operación, que es igual a lo obtenido sobre lo invertido. Y la otra pregunta es la cantidad de potencia necesaria. Inciso B es W con un flujo calorífico o efecto refrigerante del evaporador, que es igual a 400 kilowatts. Bien.
Ahora, ¿cuál es la fórmula del flujo de trabajo en el compresor? Bueno, según la primera ley en el compresor, que es igual, la primera ley es igual al flujo calorífico menos flujo de trabajo igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Como nos dice el ejercicio que un compresor es ideal, entonces eso quiere decir que es adiabático. No mueve ni empuja cosas y tampoco no hay una altura, no va a haber energía cinética ni energía potencial. Nos viene a decir que es menos W igual a la variación, es igual al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Ahora para Peter, está silenciado. Peter, no se te escucha. ¿desde dónde me escucharon? Desde el principio. Ya, no importa. Yo expliqué que la primera ley para el compresor, lo reduciendo de forma diabático por el calor, Sí, es menos W. están esperando a que acepte. Ya, es igual a menos el flujo de trabajo, es igual a flujo másico por la entalpía de entrada. Y nos va a quedar la entalpía que nosotros vamos a utilizar, que es la entalpía 1. La entalpía 4, entalpía de salida menos entalpía de entrada. Entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Ahora vamos a ver el flujo másico el flujo másico, que es la entalpía de salida en el evaporador, que es, ¿dónde está? Aquí está. Igual el 4. Igual el 4 y la entalpía de entrada, que es el estado número 3. El estado número de salida
menos entalpía de entrada. Y la entalpía de entrada es número 3. Bien, esos son los datos que vamos a utilizar. Y yo voy a ir borrando. Entonces, como no vamos a utilizar la entropía, voy a borrar de aquí para que haya más campo. No vamos a utilizar el estado número 2, líquido saturado. ¿Por qué? Porque es a la salida del condensador. Y aquí no nos pide el flujo calorífico del condensador, sino el trabajo necesario para el enfriamiento. Aunque también me hace falta la temperatura. Ya lo borré. No vamos a ocupar el título, pero sí la presión junto con su entalpía y su temperatura. ¿Por qué? Para el gráfico. No vamos a utilizar la entropía. La plaqueta. Bien. Todo eso no vamos a utilizar para que esté con más espacio. Bien. Ahora vamos a ver qué cosa más resolver. El inciso A. Ustedes de seguro se están preguntando, me falta el estado número 1, la entalpía número 1. Ahorita lo vamos a resolver. Solo quiero explicar algo que por ahí me olvido después. El coeficiente de funcionamiento o el coeficiente de operación es igual al trabajo obtenido, que es igual al flujo calorífico, menos al al trabajado, ¿no? Al que nosotros ponemos, que es igual al flujo de trabajo. Eso lo desglosamos y vemos que es flujo másico sobre flujo másico también, entalpía de entrada, perdón, entalpía de salida menos entalpía de entrada, entalpía de salida menos entalpía de entrada. Ahora, como vamos a ver que la entalpía... ¿Puedes repetir lo último, por favor? ¿Cuál, qué parte? ¿Todo esto? Sí, es que no se escuchó bien. Bueno, Bueno, en el inciso A, para hallar el coeficiente de operación o el coeficiente de funcionamiento, que es lo mismo, nosotros vamos a ocupar la fórmula, bueno, los datos, que es arriba utilizado, obtenido, sobre lo invertido. Entonces, lo obtenido depende de lo que se vaya a trabajar, como en este caso es un aire acondicionado, lo que vamos a obtener es el enfriamiento. Eso quiere decir que es el flujo calorífico sobre lo invertido, es decir, el trabajo, el motor, el compresor. Que la fórmula, ya lo despejé hace rato, es igual al flujo, en el flujo calorífico es igual al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, igual lo mismo para el trabajo. Y nosotros vamos a utilizar en la entalpía de salida del evaporador el estado número 4 y la entalpía de entrada el estado número 3. Abajo, en la entalpía de salida del compresor vamos a utilizar el estado número 1 y la entalpía de entrada a la salida del evaporador. ¿No ven? Ahora, yo les expliqué en mis anteriores ejercicios que el flujo másico, si no hay un separador, el flujo másico va a ser constante. ¿No ven? O por continuidad también se lo saca, pero nosotros queremos más rápido, más
hacerlo más rápido el ejercicio porque en estos tiempos no alcanza. Flujo másico con el otro flujo másico se van. ¿Por qué? Porque son iguales. Es decir, el coeficiente de funcionamiento es igual al estado número 4 menos el estado número 3 sobre el estado número, la entalpía 1, entalpía número 4. Ahora vamos a poner los datos. La pregunta ahora aquí, ¿cómo hacemos para hallar la entalpía número 4, la entalpía número 1 en vapor recalentado? Yo les expliqué que nosotros necesitábamos sí o sí un dato adicional, aparte que sea vapor recalentado. Y ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque el compresor es el ejercicio que nos dice que es ideal. Por ende, gracias a eso, sabemos que la entropía 1, la entropía de salida, es igual a la entropía de entrada. Por eso sacamos que la entropía de salida estaba en el estado número 4, que es 0,92927 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Ya. Y ahora, ya, como tenemos dos datos, nosotros vamos a entrar a la tabla de vapor recalentado, buscamos 1000 kilopascales, que también viene siendo 1 megapascal. Con este dato de aquí, junto con la entropía, vamos a sacar la entalpía. Número 1. Si hay que interpolar, interpolamos, pero... A ver, interpolen, por favor. ¿Cuánto sale? 275. ¿Qué? Sí. 33. 45. 98.3. Ahora aquí, mejor si trabajan con 2 decimales. ¿Ya? Es decir, que el 5 pasa al 4, el 4 se convierte en 5 y el 5 se convierte en 3. En 4. ¿No ve? Sí. Es así, ¿no ve? Ahora, su kilojoules sobre kilogramos. Entonces, vamos a poner los datos para resolver el ejercicio. La entalpía número 4, que es 252,77, menos la entalpía número 3, que es 107,32 sobre entalpía 1, que es 275,34, menos 252,77. ¿Cuánto sale eso? 6,44. 6,44. 59. 6,44. Sí, 6,44. Nada más. 59. Y si es 59, al final va a quedar 45. ¿No ve? Ahora, eso salió en el resultado del práctico 1. ¿Me fijo? Sí, salió con un decimal menos, pero es porque nosotros aquí no lo pusimos a 0,93, pero es lo mismo, se acerca. 0,46 es el resultado y a mí me salió 0,45. Por eso yo les dije que aquí es mejor redondear. Ya, ahora vamos a hacer la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice, en inciso B, ¿cuál es el trabajo necesario para un efecto calorífico de 400 kilowatts? Como nosotros ya sabemos la fórmula, que es para el trabajo, flujo másico
por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Nosotros ya tenemos la entalpía de salida, es decir, todo lo que tenemos aquí abajo ya lo tenemos allá arriba. ¿Qué es lo que nos falta ahorita? Lo que nos faltaría ahorita, en este momento, es el flujo másico. ¿Cómo podemos sacar eso? Despejando. Como ya lo vimos anteriormente, el flujo calorífico es igual al flujo másico menos la entalpía de salida menos la entalpía, por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Como queremos saber el flujo másico, y yo ya les expliqué que el flujo másico es constante, si no tiene un separador, el flujo másico es constante. Ahora, nosotros despejamos, flujo másico es igual a flujo calorífico sobre entalpía de salida menos entalpía de entrada. Bien, ahora vemos que es 400 kilowatts sobre entalpía 275,34 menos 252,77. Aquí todo esto es kilojoule sobre kilogramos. Lo que nosotros queremos sacar es que sea, ¿cuál es la fórmula, perdón, las unidades de medida del flujo másico? Es kilogramos sobre segundo, o kilogramos sobre minuto, o kilogramos sobre hora. Vamos a sacar eso con igualando. ¿Qué quiere decir? Es decir que kilojoule sobre segundo, más. Un kilojoule sobre segundo es igual a 1 kilowatts. ¿No ven? Kilowatts con kilowatts se van. Kilogramos por segundo. Kilojoule sobre kilojoule se van, ¿no? Extremos con extremo y medio con medio. Kilojoule se van. Entonces quedaría como kilogramos estaba multiplicando a kilojoule, se va arriba, y segundos estaba multiplicando con el kilojoule que estaba abajo, quedaría kilojoule sobre, kilogramos sobre segundo. ¿Cuánto quedaría? 400 menos todo, dividido sobre todo eso. Es solo 400 dividido entre 275,74 menos 252,77, ¿no? 34. Entre paréntesis. Pero sí. ¿Es 74 o 34? 34. Ah, ya. $17,7226. Ya. Flujo másico es igual a 17,72. ¿Nada más? 26. 26. Entonces aquí quedaría 72,3. Quedaría kilogramos sobre segundos. Bien, ya tenemos kilogramos sobre el flujo másico. En pocas palabras, ya tenemos el flujo másico, tenemos la entalpía de salida y tenemos la entalpía de entrada.
Vamos a resolverlo borrándole acá. Para que haya, para que esté con más espacio. El inciso B menos el flujo de trabajo es igual a 17 7, 2, 3 voy a hacerlo con otro color, kilogramos sobre segundos por 275,34 menos 252,7. Compañeros, se calentó mucho mi teléfono, pero por aquí les puedo estar explicando. Veo que explote. Sí, eso estaba muy caliente. Bueno, vamos a seguir. Voy a abrir un Word. Y vamos a resolver. Bien. Bueno, lo que estábamos ahorita se cortó en el momento de, ¿en qué momento se cortó? Disculpe. Disculpen chicos, ¿en qué momento se cortó? Estaba reemplazando. Ya vamos a hacer el inciso B. El inciso B. Porque vi que me estaba distrayendo un poquito al momento de hacer el ejercicio, porque me estaban diciendo que se estaba cortando. ¿Se nota, no? Lo que ahorita estoy haciendo el inciso B. Sí. Entonces, el inciso B, el flujo de trabajo es igual al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Eso. Como ahora tenemos el flujo másico, nosotros lo teníamos que sacar con el dato siguiente que nos estaban dando. Es decir, el flujo calorífico, que es igual a 400 kilowatts. Que eso viene siendo también el efecto refrigerante. Que su fórmula es flujo másico por entalpía de salida menos entalpía de entrada. A eso nosotros queremos sacar el flujo másico. ¿Por qué queremos sacar el flujo másico? Como ya les expliqué, que si no hay un separador, el flujo másico de ese sistema es constante. Vendría siendo, despejándolo, flujo másico es igual a flujo calorífico sobre la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, que poniendo los datos es igual a 400 kilowatts sobre 252,77 menos
107 sí, 107,32. ¿Cuánto sería eso en el flujo másico? Vendría siendo 2,75. Kilogramos sobre segundos. Una vez despejado la fórmula, ya tenemos el flujo másico. El flujo másico va a ser constante para hallar el flujo de trabajo, que vendría siendo 2,75 por la entalpía de salida, que la entalpía de salida es 275,34 menos 252,77. Es 2,75 por 275,34 menos 200. ¿Se escucha? ¿Alguien escucha algo? No. Y ese sería el resultado a esa fórmula. ¿Entendió? Sí, Peter, disculpa, ¿y no podíamos haber despejado de la fórmula de coeficiente de funcionamiento directamente el trabajo, la potencia? A mí me iba a preguntar yo. Porque yo lo despejé y me sale 62,054 Sí, y 62,0. me sale lo mismo que esa multiplicación, que el modo en que vos lo hiciste. Me sale 62. ¿Cuánto te salió? 62,054. Sí, en la que yo hice despejando de la fórmula de coeficiente de funcionamiento me sale 62,054 y en la que estás haciendo ahorita me sale 62,067. Del coeficiente de funcionamiento para sacar el O sea, trabajo. Sí, sí, sí. Sí, creo que sí, más pero directo, ¿no? sí, eso sería más directo. Eso también vendría siendo una forma más fácil. Sí, buena idea. Entonces, eso vendría siendo una forma más fácil, ya que teníamos lo de abajo con lo de arriba y utilizamos el calor específico y el trabajo específico del compresor. Porque cuando él dice que nos da una carga de enfriamiento de tanto, se refiere al flujo calórico, ¿no? Al flujo del compresor, digo del evaporador. Sí, ¿Sí? ahí ya. Ahora voy a hacer el ejercicio número 2. ¿Se entiende, no? ¿Alguna pregunta? No, falta el gráfico. ¿No? Con el celular, cuando mi celular se enfríe, yo lo voy a poner de nuevo, ¿ya? Voy a hacer el estado número, la pregunta número 2. ¿O qué pregunta quieren hacer del ejercicio? Hasta que se enfríe mi celular. Hola. Ya, bueno, si no dicen, voy a hacer el ejercicio número 5.
el ejercicio número 5. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. El ejercicio número 5 nos dice comparar el coeficiente de funcionamiento de refrigeración de una compresión húmeda con otro que utiliza una compresión seca. No sé si el ingeniero les explicó qué viene siendo eso de compresión húmeda con compresión seca. Ahí está. Se logra ver, ¿no? Comparar el coeficiente de funcionamiento de compresión Todo lo que húmeda. estamos haciendo es compresión seca. Sí, exactamente, todo lo que estamos haciendo. Es decir, que la pregunta número 1, la pregunta número 2, la pregunta número 3, todo a excepción de la pregunta número 5. Todo lo que estamos haciendo de ejercicio son compresión seca. La pregunta es, ¿cómo hacemos compresión húmeda? En compresión húmeda, para manera más fácil de entenderlo, es lo que antes se utilizaba. Es decir, que en la decompresión de Carnot, Sí. por ende, nosotros vamos a utilizar la fórmula esa para compresión húmeda. Nada más sería T1, T2, esto T3 significa lo utilizado, lo obtenido sobre lo utilizado. ¿No ve? Listo. Entonces, lo obtenido sobre lo utilizado. A ver, ¿cómo podemos hacer? Voy a hacerme apretar un teléfono y ahorita vuelvo. Prestar. Bueno, como el ejercicio número 5, el coeficiente de operación para una compresión húmeda es una compresión de gráfico de Carnot. Es lo que primero se utilizaba. Y para lo que siempre nosotros hacemos, que es para una compresión seca, es decir, compresión estándar de vapor, ese sería para compresión seca, lo que siempre estábamos haciendo. En pocas palabras, para el gráfico, en la compresión húmeda, el gráfico, todo está dentro de la campana. Y en coeficiente de operación, para una compresión seca, es lo que estábamos haciendo siempre. Eso sería lo común.
¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Cuando nos pide coeficiente de funcionamiento, solo nos puede decir coeficiente de funcionamiento o coeficiente de operación, ¿no? Cuando ustedes vean la coeficiente, nada más que solo esa palabrita, ustedes ya ponen lo de aquí. Bueno, dependiendo del ejercicio, ¿no? Porque algunos son compresión húmeda, como se ve aquí, y ahí afectaría el otro sistema. Pero lo más que todo, lo más común que se va a utilizar es lo de aquí. ¿Por qué? Porque como se ha actualizado la manera de hacer el aire acondicionado, se ha hecho con una compresión seca, porque es más rápido y aparte eso genera menos gastos para la fabricación y para el consumo de energía. Porque en la decompresión húmeda, primero el refrigerante tiene que pasar de un estado líquido a un estado gaseoso y de un estado gaseoso a un estado sólido. Pero en la decompresión seca directamente, de manera directa, hace todo el proceso más rápido. Solo por eso. ¿Alguna otra pregunta? El ingeniero, ¿ustedes les explicó el ciclo de Carnot? Sí, lo explico. Esa sería de manera de cómo hacerlo. ¿Alguna otra pregunta que tenga? ¿Me puedes decir los sinónimos con los que me puede pedir que calcule el calor? Porque él siempre utiliza, o sea, a veces no dice directamente el calor o el flujo calórico. Por ejemplo, en el 6 decía la capacidad de refrigeración del sistema en toneladas. El aquí no ve. Sí. O todo lo asociamos cuando diga refrigeración con que nos pide el flujo calórico. ¿Cuál es la capacidad? Nosotros entonces analizamos la pregunta. ¿Cómo la podemos analizar la pregunta? Mira, aquí en el inciso B dice la tasa de remoción de calor. ¿Qué es remoción? Retirar, ¿no ve? Nada más con eso. Aquí hay otra pregunta que dice ¿cuál es la capacidad de refrigeración? ¿Cuál es lo máximo que puede refrigerar el mismo sistema? ¿No? Y así nomás sería. Aquí hay otro. Nos dice el coeficiente de funcionamiento del refrigerador. Ahí, solo por esa palabrita, coeficiente. Igual en el problema número 2, coeficiente de desempeño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo está trabajando? Igual lo mismo aquí. ¿A ver? Cuando diga la palabra coeficiente, nada más sería. Esos serían los sinónimos. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo trataré de hacerlo mañana todo el problema 1, el problema número 2, el problema número 3, el problema número 4 y así 5 y 6 y lo subiré de manera rápida al grupo, el video y ya ustedes lo ven. Porque así de manera que lo estábamos haciendo está bien, pero lo malo es que mi celular se calienta. Y ahorita para comprarme algo que filme está un poquito grave. ¿Podrías quizás resolverlo simplemente en hoja y ya con el celular grabarlo rápido y explicarnos qué hiciste? Es lo mismo, o sea, ahorita. No, cuando te pongas a No, resolverlo. vos podás. Sí, no, por eso, mañana más rápido lo voy a hacer en la pizarra. Yo creo que me tardaré, a ver, en la pregunta número 1 me tardaré, no sé,
15 minutos, en la pregunta número 2 igual otros 15 minutos, en la pregunta número 3, 10 minutos y así, no va a tardar mucho. Así que no se preocupen por eso, yo lo voy a hacer de manera rápida, de manera muy rápida. Me dejé entender, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Porque ya se va a acabar el tiempo y... ¿No? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Creo que no. ¿Alguien? Bueno, chicos, entonces van a disculpar por lo de mi celular que se calentó y yo mañana les mando